Benjamín, hola. Qué alegría tenerte por acá. Luz, Ilian, hola. Cueli. Una alegría tenerlos a todos acá. Vamos a primero darle toda la honra al Señor por poder estar aquí, por poder compartirles un mensaje, honrar a nuestros pastores Enrique y Maritza, nuestros pastores Adán y Emma. Sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Ahí tenemos musiquita de fondo. Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y ha puesto cabezas. Y sabemos que esas cabezas que yo les mencioné están haciendo la misión. Nosotros aquí donde estamos, seguimos también haciéndola. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, vamos a orar primero. Señor, te damos las gracias, Padre amado, por hoy día estar aquí en tu casa, Señor, por estar en este lugar. Señor, hoy día disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir este mensaje, Señor, que tú le has querido entregar al pueblo, Señor, que primeramente me lo entregaste a mí. Y sabemos, Señor, que cuando tú hablas, nosotros debemos actuar, debemos dar frutos, Señor, de lo que tú nos das. Gracias, Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y la palabra que yo les quiero compartir hoy día, amados, se llama compasión y no sacrificios. Y quiero que vayamos a Mateo 9, del versículo 9 al 13. Y dice, al irse de allí Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron, ¿cierto?, a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Amén. Entonces, como se puede apreciar, ¿cierto?, este pasaje trata de el llamamiento de Mateo. Entonces, Jesús, ¿cierto?, va donde Mateo y le dice una palabra precisa, concisa, ¿cierto?, que le dice, ¿qué le dice? Mamá. Sígueme, ¿cierto? Estaba probando la atención. Anulamos todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Le dice, sígueme, ¿cierto? Y acá, cuando él le dice, le está diciendo, sígueme a un recaudador de impuestos. ¿Y por qué la Biblia menciona que era un recaudador de impuestos? Lamentablemente, en esa época, los recaudadores de impuestos tenían muy mal prestigio. Un recaudador de impuestos eran a menudo hombres, ¿cierto?, que ellos eran hombres especuladores, ¿cierto?, que no tenían moral. Para más o menos que comprendan por qué habla de recaudadores de impuestos y también le hacen como ese enfoque, ¿ya? Muchos practicaban la extorsión. Ellos iban y ponían impuestos ficticios, ¿cierto?, a las mercancías, ponían impuestos mucho más altos de lo que eran. ¿Para qué? Para que el otro le dijera, es que no puedo pagar. Y ellos que decían, no te preocupes, yo te presto. Pero te presto, ¿cierto?, con un interés extremadamente alto. Entonces, ellos funcionaban de esa forma. También leía, porque tuve que leer un poco de esto, y mencionaban, ¿cierto?, que cuando iban las caravanas, por ejemplo, se trasladaban, ellos se cruzaban en el camino, y hablaba de que se cruzaban, ¿cierto?, con, no hablaba de una vara, era como, yo imagino así como algo de fierro muy pesado, obviamente no con buena actitud, y paraban las caravanas, les revisaban todas las cosas que llevaban, y ¿qué hacían ellos? Cuando llevaban animales, se dejaban los mejores animales y se los cambiaban por animales débiles. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú te fijas, tenían muy malas prácticas. Entonces, en el fondo, hablar de un recaudador de impuestos en esa época era hablar de alguien así como mal, todo mal, ¿cierto? Y se lo menciona en paralelo con los pecadores, ¿cierto? Porque yo decía, un cargo que podría haber sido de autoridad, ¿sí? Un cargo que podría haber sido de autoridad, que podría haber sido respetado, estaba en esa misma clasificación, ¿cierto?, de pecadores.
Entonces yo decía, porque imagínate, cuando nosotros hablamos acá, ¿acaso yo digo, estaban, voy a aludir a mí primero, a mis colegas, uno dice, estaban los ingenieros constructores y los pecadores? Tú no dices eso. Tú no dices, estaban allí las enfermeras y los pecadores. No lo mencionas de esa forma. Entonces, acá sí lo menciona y era porque quería, ¿cierto?, demostrar, oye, los recaudadores de impuestos eran pencas, ¿cierto? O sea, estaban los pecadores y los recaudadores de impuestos. Así. Entonces, aquí tú te das cuenta que nos habla, ¿cierto? Lo primero que habla esto es del testimonio que nosotros tenemos que dar. De lo que significa dar buen testimonio. Porque, ¿sabes? El pecador no es el recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos es un oficio, es un cargo, ¿cierto? El que es el pecador es la persona detrás, la persona que está nombrada como recaudador de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que se ensucia. Es como lo que hoy día pasa con los políticos. El político no es el pecador, es Juan Pérez, ¿cierto? O la persona que está en ese cargo, el que a lo mejor está haciendo mal las cosas. Pero la gente, ¿qué hace? Mete todos en el mismo saco y son todos los políticos iguales. Y eso era lo que pasaba, o sea, imagínense, desde esta época ya pasaba. Entonces, recaudador de impuestos, no, ya sé lo que eres tú. Y ni siquiera conocieron a la persona. Y eso pasaba, o sea, si pasa desde aquel entonces, aún sigue ocurriendo. Y aquí te das cuenta entonces lo importante que es cuidar el testimonio. Nosotros como cristianos, ¿cierto?, pasa lo mismo. Porque yo pensaba, cuando a mí me preguntan, digo, por ejemplo, no, yo soy cristiano. A mí me cargan los evangélicos porque andan todos gritando los domingos en la mañana y no me dejan dormir y todo. Pero, por ejemplo, nosotros no lo hacemos. Pero nos catalogan de la misma forma. Si algún cristiano se condorea en algo, nos van a meter todo al mismo saco. Entonces, ¿por qué yo recalco esto? Porque la trascendencia que tiene cuidar tu testimonio. ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que subes a las redes sociales? Todo eso habla quién eres tú. ¿De quién eres tú? Tú en tu lugar, no le voy a pedir que levante la mano, pero ahí, donde tú te mueves, ¿todos saben que eres un hijo de Dios? Entonces, como hijo de Dios, cuando tú, por ejemplo, cometes un error en público, ¿qué es lo primero que va a pasar? Te van a decir, bueno, ¿y usted no era cristiano? Bueno, ¿y usted no era pastor? ¿Usted no es líder? ¿Usted...? Hay ojos sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio. Tenemos que cuidarlo. Dice, ¿cierto?, en este versículo, vio un hombre sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Y Jesús fue a ese lugar. O sea, él sabía digamos, la idea o el concepto humano que había detrás de un recaudador de impuestos, ¿cierto? Él sabía lo que pensaba la gente de los recaudadores de impuestos. Y no solo él tiene este amor, sino que él va a ese lugar. O sea, no solo que diga, ya, los recaudadores de impuestos eran malos para las personas, pero yo voy a ir ahí. Ahí donde se juntan los malos para las personas, ahí voy a ir yo. Y en ese lugar donde se juntaban los recaudadores de impuestos, es allí donde llama un discípulo. En ese lugar donde todas las personas no querían ir, no les era agradable, por todo el concepto que había los recaudadores de impuestos, ahí va Jesús y le dice a un hombre, ven y sígueme, y hay un discípulo. Entonces, esto, ¿en qué nos afecta? O sea, ¿cómo nos enseña esto a nosotros? Es en los prejuicios. ¿Cuántas veces nosotros levantamos prejuicios y decimos, no voy a ir a ese lugar? ¿Qué salgo con ir a meterme a ese lugar? Bueno, Jesús, en su momento, cuando todos pensaban así, ¿el que dijo? Yo voy a ir. Yo ahí voy.
Y ahí le voy a decir a un hombre, ven y sígueme. Bueno, en realidad dice sígueme, ¿no? Ven y sígueme, el del joven rico. Se te dice sígueme, y lo siguió. Entonces muchas veces nosotros, en nuestros prejuicios, es que no vamos a esos lugares. Es como que le hacemos el quite. Ya, yo voy acá. Voy acá. No, mejor cruzo después acá al frente, porque allá no, ¿para qué? ¿Cierto? Nosotros que en este tiempo nos hemos ido a tomar la plaza al frente del hospital, podríamos decir, quedémonos de este lado, ¿para qué vamos a cruzar al otro? Ahí donde están los malabaristas, los que fuman, ¿para qué vamos a ir ahí? Pero Jesús, ¿qué hubiese hecho? Él lo hubiese hecho. Y ahí lo hubiese dicho a alguien, sígueme. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y capturar en este tiempo. Entonces yo te pregunto, ¿de dónde a ti te llamó el Señor? A lo mejor muchos de nosotros estamos así en ese lugar como el recaudador de impuestos, que nadie quería ir, pero ahí te llamó. En lo personal, a mí me llamó en la universidad, a través de mi esposa, que fue muy perseverante, ¿cierto? Pero ahí me llamó. Cuando yo estaba metido en un ambiente totalmente malo, porque yo tuve que salir de mi casa a los 18 años para estudiar, llegué a vivir solo, en la plenitud de la juventud, con 18 años viviendo solo en una ciudad nueva, llena de estudiantes, no fui precisamente a estudiar. Y ahí, con la gente que yo tenía a mi alrededor, con todo lo que yo hacía en esa época, que ¿para qué lo vamos a mencionar? De ahí me llamó el Señor. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo no sé de dónde te llamó a ti. A lo mejor de un lugar similar, a lo mejor peor, a lo mejor mejor. Pero a todos el Señor nos llamó y nos dijo, sígueme en distintos lugares. Mientras Jesús, ¿cierto?, estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él. Es lo que dice, ¿cierto?, este pasaje. Jesús en todo momento, nunca pierde, ¿cierto?, de tener bondad, de tener amor, de tener misericordia por las personas. Porque Él no mira lo que tú eres, lo que haces, mira tu corazón. Amén. Entonces Él se sienta a comer con ellos. Bueno, y también hablaba así como que lo peor en ese tiempo en la sociedad eran justamente los recaudadores de impuestos y las rameras, y con ellos Jesús comía. No tuvo problemas en sentarse a comer con ellos. No podían, ¿cierto?, muchos discípulos, seguidores, no podían entender que el maestro, ¿cierto?, que el maestro estuviera con esa clase de personas. Pero Jesús es muy claro, muy certero en su respuesta, y que esa respuesta nos da una enseñanza. Le dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, ¿a dónde tenía que ir? ¿Dónde los necesitados? Ahí en esa mesa, con los recaudadores, con las rameras, con pecadores, ahí era donde tenía que estar, porque eran esas personas las que necesitaban arrepentirse, eran esas personas las que necesitaban conocer del mensaje y del llamado que hay. Eran esas personas que Jesús les tenía que decir, síganme. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer en este tiempo. ¿Qué es lo que hace la misión testigo? Va a todas las naciones de la tierra, hasta el último rincón, a esos rincones donde muchos dijeron, ¿para qué van a ir para allá? Ahí fueron. Y a ese lugar, en esos lugares, Jesús llamó personas. Recibieron un mensaje y Jesús le dijo, sígueme, y siguieron. Entonces, es bendito lo que está sucediendo. Es bendito lo que está sucediendo. Y ahí Jesús, ¿cierto?, que para mí es como la frase más potente, le dice, yo lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Y yo lo modifiqué, pero una modificación en cuanto al lenguaje solamente, dice, yo lo que pido de ustedes es compasión y no sacrificios.
Compasión y no sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué te habla de esto? ¿Qué es el sacrificio? Es el esfuerzo que hace una persona para conseguir o merecer algo. Pero más allá de eso, el sacrificio, ¿cuándo uno cae en el sacrificio? Cuando actuamos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia prudencia. Cuando dejamos de preguntarle al Señor qué camino tenemos que seguir. Cuando creemos que nosotros nuestras fuerzas podemos, ¿cierto? Podemos avanzar. Pues, ¿cierto? Deja de ser el amor la fuente principal, y si no hay amor, no hay lugar para la compasión. Si no hay amor en nuestro corazón, no va a haber compasión. Una persona sin amor no va a poder tener ojos de compasión. Entonces, en el sacrificio, ¿qué es lo que pasa? El amor deja de ser tu motor principal, deja de ser la fuente principal. A lo mejor tu motor pasa a ser otra cosa, la bendición, la añadidura que hay después, pero deja de ser el amor el motor que te mueve. Y al dejar de ser el amor el que te mueve, deja de haber compasión. El sacrificio, ¿cierto?, es cuando forzamos las situaciones sin la naturaleza de Cristo. Cuando forzamos a que sucedan como yo quiero. Cuando se nos hace difícil hablarle a otros, cuando no podemos predicar, cuando no podemos salir a evangelizar en público, ¿saben? Es porque estamos aplicando el sacrificio y no la misericordia. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros le estamos dando dominio a la carne y no al espíritu. Con ojos de sacrificio, es que a mí me da vergüenza. Con ojos de sacrificio, ¿cierto? Es que uno muchas veces piensa, no conozco a estas personas. Con ojos de sacrificio, yo muchas veces digo, ¿a ese lugar vamos a ir? Con ojos de sacrificio, la carga se hace pesada, te cansas y te agobias. Eso sucede cuando tenemos ojos de sacrificio. Pero ahora, ¿qué pasa con los ojos de misericordia? Con ojos de misericordia, en ese lugar donde quizás nadie quiere ir, es donde dice, ahí tiene que haber un Mateo. Con ojos de compasión. Ahí tiene que haber un Mateo que necesita de Jesús, que necesita escuchar el mensaje para que él siga a Jesús. Con ojos de misericordia tú te das cuenta que afuera todos andan, ¿cierto?, como muertos en vida. Con ojos de misericordia tú te das cuenta que si conocieran a Dios, ¿cierto?, si conocieran a Dios, y te lo cambia, ¿cierto?, por decir, voy a dar a conocer a Dios, ¿cierto? Porque la carga se hace liviana. Con ojos de misericordia, las cargas se hacen livianas. En Mateo 11, 28-30, dicen, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso en su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La carga, amados, de la misericordia, la carga de la misericordia y de la compasión es liviana. Amén. Y es ligera. Cuando nosotros tenemos los ojos de compasión, deja de haber sacrificio. Amén. Y se transforma en una carga liviana y ligera, que es la carga del amor. Es este concepto el que te hace cambiar tu forma de ver las cosas. Te hace como cuando las personas te dicen, pero bueno, ¿vas a mirar el vaso medio lleno o la parte que está medio vacía? La compasión hace exactamente lo mismo. Te hace cambiar la mirada. Te hace dejar de mirar la parte vacía, ¿cierto?, del vaso para mirar la parte llena. Entonces, el otro día
A mí me preguntaron que qué diferencia encontraba yo, porque yo estudié 12 años en un colegio católico. Me dicen, ¿qué diferencia encuentras tú en lo que tú hacías antes como católico y ahora como cristiano? Y yo le decía, mira, la verdad, en el buen chileno, yo a los 12 años que estudié, yo salí chato. Yo salí aburrido. Mi esposa es testigo, yo salí no queriendo nada con una iglesia. No queriendo absolutamente nada con una iglesia. Pero ¿saben? Yo igual tengo que ser súper sincero. Y pocas veces me sinceraba con mi esposa en ese aspecto y le decía, ¿sabes qué? Mi tema no es con Dios. Yo en el fondo nunca dejé de creer en Dios. Mi tema pasó por una iglesia, por una religión. Entonces yo les decía, ¿sabes cuál es la gran diferencia? Que como religión, es como tomar un listado grande de puras restricciones. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto otro, tampoco puedes hacer aquello, tampoco puedes hacer eso. Y eso otro, tampoco lo puedes hacer. Entonces como no. Pero acá, como cristiano, me tocó conocer a un Dios vivo, a un Dios real, que en el amor, Él a mí me hace entender las cosas. Que ese listado de prohibiciones, tú tampoco las haces, pero no porque sea un listado de prohibiciones, las haces porque como entiendes el amor del sacrificio de Jesús, no lo haces. Entonces la consecuencia del amor que transformó mi corazón fue que no hice ese listado. Pero es muy distinto a cuando tú pretendes no hacer un listado de cosas por tu propia fuerza. Y esa es la gran diferencia. Y fue mi respuesta. Esa es la respuesta para mí. Que uno es un Dios vivo que transforma tu vida. Y como consecuencia del amor que transforma tu vida, tú dejas de hacer cosas. Pero no porque sea una prohibición. No sé si me doy a entender. Y acá con la misericordia pasa exactamente lo mismo. La misericordia y la compasión te cambian tu manera de ver las cosas. Porque tú cuando dices, ay, voy a predicar en público, a voz en cuello, que me da vergüenza, y tú te empiezas a pensar, ¿lo he hecho antes o no lo he hecho antes? ¿Hablaré muy fuerte o hablaré muy despacio? ¿Y qué va a pensar la señora que viene cruzando ahí en la plaza? Y empiezas a hacerte cuestionamientos que pasan a ser desde la mirada y perspectiva del sacrificio. Porque cuando tenemos la mirada y la perspectiva de la compasión, entiendes que por amor tú lo estás haciendo. Y ya deja de ser una carga. Entonces, ¿y qué? Y si siento un poco de vergüenza, ¿qué? Pero el amor que a mí me transformó es el amor que esas personas también necesitan conocer. No sé cuántos de acá, por ejemplo, les ha tocado alguna vez predicar a voz en cuello. ¿No? La Rosana. A mí me tocó una vez. Y tú dices, ¿y no sintió vergüenza? Más que vergüenza, estaba nervioso porque era la primera vez que lo hacía. Pero saben, solté como 2 o 3 palabras y se pasa todo. Y de ahí tú entregas un mensaje. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos simplemente acá, de la perspectiva del sacrificio. En la perspectiva del sacrificio. Y tenemos que cruzar esa línea para empezar a vivir desde la perspectiva de la misericordia y de la compasión. Amén. No por nada es la palabra, ¿cierto?, rema de este año. El año de la compasión. Porque la compasión cambia tu manera de ver las cosas. Entonces, en este tiempo, amados, nuestros ojos, nuestra visión tiene que cambiar de perspectiva. Tú tienes que dejar de mirarte a ti mismo y decir, oye, pobre de mí, todo lo que estoy haciendo, todo este gran sacrificio que estoy haciendo por llevar un mensaje. Tienes que cambiar esa perspectiva y decir, Jesús murió por mí.
Él pagó un precio por mí. Yo lo menos que puedo hacer es darle a conocer eso a otros. Ni siquiera el Señor está diciendo, Constanza, ve a la cruz, crucifícate. No, está diciendo, Constanza, lleva el mensaje a otros. Lleva el mensaje a otros. Y eso nos lo dice a todos nosotros. El otro día veía un video, que he visto muchos videos en este último tiempo, que lo encuentro súper interesante, de científicos cristianos. Porque saben que es genial, porque tú dices, ya como científico, yo pensaba que deben ser cabezones, así como súper inteligentes, pero cuando más encima ese científico es cristiano, o son unas respuestas así estratosféricas. Y escuchaba a un compadre que le preguntaban y le hacían esta típica respuesta: ¿por qué tú me puedes decir que tu Dios es el verdadero y no otros de otras religiones? Y él decía, ¿sabes? Porque este Dios es el único que a ti no te pide nada a cambio. Es el único que no te pide pagar un precio por tu salvación. Es el único Dios que Él envió a su Hijo a pagar un precio por ti. En todas las otras religiones, a ti te van a pedir algo. Que en algún minuto entregues tu vida, que en algún minuto pagues impuestos, que en algún minuto tú algo pagues para recibir la salvación. Y el único Dios que a ti no te pide nada es el nuestro. Es el único Dios que a ti te miró con tanto amor, porque sabe que tú eres su creación, que envió a su Hijo a pagar el precio por ti. Es el único. Y dice, y este Dios, al hacer eso, es el único Dios que te valora como creación, que te da la importancia de hijo. Porque si los otros dioses son tan buenos, ¿por qué piden que des tu vida? ¿Por qué te piden que tú tengas que pagar? ¿Cuál es el amor verdadero ahí? O sea, este Dios es el único que entrega ese amor. Entonces, la compasión, hermanos, y la misericordia, nosotros, claro, la recibimos como palabra rema este año, pero en Dios, en Jesús, es algo que está desde el principio. Desde el principio. De hecho, esta frase, yo pido de ustedes misericordia y no sacrificio, la vuelvo a repetir más adelante. Cuando hablan, ¿cierto? Cuando querían llevarse preso a Jesús y le decían, ¿está permitido hacer cosas los sábados? Él decía, ¿por qué no? Y él ponía un ejemplo. Entonces le decía, mira, le hablaba en ese minuto a los guardias ahí que estaban, que se lo querían llevar. Le dice, si a ti se te cae una vaca a un canal un sábado, ¿tú vas a esperar hasta el domingo, hasta el lunes para ir a salvarla? Dijo, yo actúo. Si tengo que sanar a un enfermo un sábado, lo sano un sábado. Para Jesús, decía, mi Padre, es cierto, el Señor, Él fue el creador de todo el universo, de todos los días. Entonces no hay restricción para nosotros en hacer la obra. Si Jesús la hizo sin importar el día, la hora, ni el momento, nosotros debemos actuar igual. Nosotros no debemos hacer la obra solo el domingo y el día de nuestra célula. La hacemos, como decimos nosotros, dentro de tiempo, fuera de tiempo, ¿cierto? En todo momento. Y eso es cuando comprendemos que la compasión tiene que estar inserta en nuestra vida. Y yo te quiero invitar en este tiempo, amado, a que camines mirando con ojos de compasión. Cuando miramos con ojos de compasión, comenzamos a mirar de otra forma a la persona que tienes al lado. Empiezas a ponerte en su lugar, te das cuenta por qué reacciona así, por qué habla mucho, o por qué habla poco, o por qué le gusta discutir, o por qué se aparta de un grupo. La compasión te hace ver más allá. Amén. Y no levantar prejuicios. Jesús no tuvo prejuicios con Mateo, fue y le dijo, sígueme. La hizo súper corta. Y nosotros en este tiempo, una de las cosas que tenemos que hacer